Hoy vamos a empezar la lectura del libro de Gálatas. Vamos a tener el estudio profundo sobre todo ese libro entero. Son 6 capítulos que vale la pena mirar uno por uno y enteros, porque es realmente un libro conflictivo, para muchos conflictivo, y iremos viendo el porqué, y deberemos aclarar muchos puntos con el poder del Espíritu de Dios, porque son realmente necesarios. Vamos a dar inicio a ello con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, te damos gracias por dejar que tengamos siempre acceso a tu palabra, y que mientras podamos hacerlo, que no la tengamos la Biblia en un estante llena de polvo, sino que sea nuestro libro más utilizado, el que cada día esté en nuestras manos y que nuestra mente se centre siempre en él. Y te queremos pedir que nos ayudes a seguir profundizando en ese conocimiento que tú nos quieres dar. Ayúdanos a sacar lecciones del pasado para aplicar también en nuestro presente, cuando ya los tiempos se acaban. Cuida de tu pueblo, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues en el tema número 42 ya de la paz de Dios, vamos a centrarnos básicamente en el primer capítulo del libro de Gálatas. Pero antes, voy a dejar las imágenes que tenéis aquí, los vamos a comentar después. Vamos a, una vez más, hacer el repaso de estas noticias en estos últimos días que tienen que ver con la paz de Dios. Iré deprisa porque ha habido muchísimas. Y mirad en qué va a ser básicamente todo basado. El patriarca Saco visita la llanura de Nínive. Ha lanzado de nuevo la propuesta de proclamar el 2017 como año de la paz en Irak. Bueno, ya veis, esa es la propuesta, porque Irak ya sabéis que está también en plena tensión, por decirlo de un modo suave. Paz, paz, paz. Cáritas invita a orar por Siria junto con el Papa el 31 de octubre. El Santo Padre, en su viaje a Suecia, realizará una oración por la paz en este país en guerra desde hace 6 años. Y así fue, porque el Papa ya fue a Suecia y pronto vamos a presentar la conferencia dedicada exclusivamente a ese viaje ecuménico tan tremendo que el Papa ha tenido allí. Pero ya veis, el tema, paz, como no, y por todos lados. Pero ahora vamos a tener algo especial. Es un vídeo que tiene que ver con la paz y que precisamente tiene que ver con lo que el Papa ha ido a hacer a Suecia. Allí, ya sabéis, se cumplían, o se conmemoraba en cierto modo, los 500 años de la Reforma Protestante. Y en este vídeo nos va a hacer un poco de desglose, sí, de qué iba a ser eso, pero vais a ver cómo la paz está en pleno allí en medio. Hace 500 años Martín Lutero desencadenó una de las mayores fracturas de la historia de la Iglesia, la división entre protestantes y católicos. Francisco viajará a Suecia para recordar este doloroso medio milenio de separación y enviar un mensaje de esperanza. La unidad es posible. Creo que todo el mundo necesita un gesto de la unidad de los cristianos. Un gesto que diga que los cristianos apuestan por la paz. Ya no hay más guerras entre nosotros. El mundo necesita un gesto que diga que la paz es posible. En un mundo secularizado hace falta que los cristianos unan fuerzas para difundir su espíritu en la sociedad. Se trata de dar una contribución específicamente cristiana en el mundo a pesar de las diferencias confesionales o de sensibilidad que hubo y que hay entre unos y otros. El profesor Silvano Giordano recuerda que el propio éxito de la Reforma se debió en parte a motivos políticos. Por eso dice que desde que se han separado poder político y religioso, el diálogo ecuménico ha mejorado notablemente. Hay que tener presente el contexto cultural de la Reforma. Por aquel entonces había una gran diferencia entre el contexto latino y el germánico. La Iglesia en Alemania no quería depender excesivamente de Roma, tenía su propio orgullo. El pastor luterano Jens Martin Kruse ha sido uno de los mayores protagonistas del diálogo ecuménico en los últimos años, porque por su Iglesia de Roma pasaron Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Necesitamos papas y obispos con fuerza, con valentía, porque hay que continuar con el camino hacia la unidad. No basta el diálogo teológico, debemos dar testimonio juntos.
Tras el viaje a Georgia y Azerbaiyán, el Papa reiteró la importancia que en estos tiempos tiene el diálogo ecuménico. Se trata de una de las líneas que la Iglesia promovió notablemente a partir del Concilio Vaticano II, que la fe deje de utilizarse como un arma que justifique las guerras y se convierta en una herramienta al servicio de la paz. Ya habéis visto, el tema central de ese ecumenismo es la paz en todos los ámbitos. Y ya veis que van a hacer todo lo que sea necesario para conseguirla. Este vídeo lo volveremos a pasar cuando tengamos la temática de la visita del Papa a Suecia, pero a su vez veremos otros y otras noticias relacionadas con ello que realmente no tienen desperdicio, porque va a haber un antes y un después a partir de esta fecha, de ese encuentro que tuvieron. Pero ya veis, aquí lo hemos introducido porque el tema de la paz está de lleno. Pero no ha sido todo esto. Mirad algunas de esas noticias que también comentaremos más detalladamente en su momento. En la Catedral de Lund, el Papa invita a superar controversias y malentendidos con los luteranos. El Santo Padre señala que tenemos una nueva oportunidad para coger un camino común. Fijaos como últimamente todo es cuestión común, ¿eh? Sea el medio ambiente, sea el planeta, sea cualquier cosa, el bien común, el camino común. Y evidentemente paz va apareciendo, como no. Pero aún hay más, declaración conjunta católico-luterana, que ya la leeremos en su momento. Sí, se firmó en ocasión del viaje del Papa Francisco a Suecia. Aquí veis a los dos representantes y, bueno, ya lo comentaremos todo esto. Pero evidentemente, ¿qué hay también en ese texto? El tema de la paz, por supuesto. Francisco en la arena de Malmo. Para los cristianos es una prioridad salir al encuentro de los marginados. El Papa en el estadio de Malmo recuerda que el diálogo ha permitido profundizar la comprensión recíproca, generar mutua confianza y el deseo de caminar hacia la comunión plena. Y claro, ante todo esto, ¿qué iba a surgir por allí? La paz tan deseada y necesaria para una digna convivencia humana. Todos sus objetivos, ya lo veis, ¿en qué se reflejan? Paz, paz, paz. No la paz de Dios, por supuesto, el plagio satánico. La carrera de los santos se realizó en Roma para ayudar a Bangui, un evento dedicado a las obras de los salesianos en África. Ya veis, es una carrera popular en la cual cada vez dicen que asisten más atletas. ¿Y todo para qué? Pues para construir la paz, como siempre. La custodia de Tierra Santa gana el Premio Nobel de los Misioneros, que también hay un premio Nobel para esto. Los fondos se destinarán a obras sociales, galardonados también la Congregación de las Misioneras de la Caridad y Enrico Rigosa de la Operación Mato Grosso. Y que hay también, como no, escuelas y demás que sirvan para la paz. El Papa pide favorecer el encuentro pacífico entre los creyentes y una libertad religiosa real. Bueno, si no supiésemos la historia pasada, lo que están haciendo y lo que van a hacer por profecía, todo esto nos colaría a la perfección, ¿eh? Y así está el mundo, que se lo traga, porque realmente están desconociendo la palabra de Dios. En un encuentro con representantes de diferentes religiones, y aquí veis la imagen, el Santo Padre explica que el hombre tiene sed de misericordia y no hay tecnología que pueda calmar esa sed. Y evidentemente, ¿qué íbamos a encontrar por allí? Pues perdón y paz, mensajeros de paz, etcétera, etcétera. Pues bien, ya veis, cada semana es imposible que no salga algo que tenga que ver con la paz. Es un bombardeo continuo. Evidentemente por algo es. Esto no pasa porque sí. Es la forma en que todo el mundo se supedite a un objetivo. ¿Y quién está en contra de la paz? Qué pocos, ¿no? Pues por este método van a coger a tantos como puedan. Y lo harán. Bien. Ahora nosotros vamos a centrarnos en el análisis de los textos del libro de Gálatas. Pero antes de empezar por aquí, os voy a remitir a las imágenes de un principio. Primero, el título de la paz de Dios. ¿Os habéis fijado que había... No sé, ¿me podéis poner las imágenes directamente o retrocedo yo? ¿Sí? Pues retrocedo rápidamente y en un momento nos plantamos ahí. Aquí está. En este título que hemos puesto de la paz de Dios,
en esta imagen que la ilustra, vemos un ángel apareciéndose a alguien. Evidentemente no solo se aparece, sino que da un mensaje. Los ángeles no se aparecen porque sí y ya está. Pero, ¿es un ángel de Dios? Todo esto tiene que ver con Gálatas capítulo 1, pero a su vez, mientras avanzo imagen, vamos a ver la imagen que está precisamente a mi espalda, que es esta. Y todos la recordáis, supongo, de cuando presentamos los temas de Ron Wyatt sobre la arqueología, y ese monte Sinaí, que estaba situado, ¿dónde? ¿Lo recordáis dónde estaba situado este monte Sinaí? Arabia, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con Gálatas? ¿Qué tiene que ver esto con Pablo? Pues bueno, hoy vamos a ver un poco esto, porque creo que realmente no puede dejarnos indiferentes la conclusión a la que nos puede llegar esto, ¿eh? Vamos ya directamente a introducirnos en Gálatas capítulo 1, que ya os digo, vamos a leerlo enterito. Pero además habrá un dato extra que necesitamos y que veremos después de estas instantáneas, bueno, de esta primera que veis aquí. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué se presenta así Pablo? ¿Por qué creéis? Dice que es apóstol no de hombres ni por hombre. Él, ¿con quién fue instruido? ¿Lo recordáis? Un tal Gamaliel, en principio, ¿verdad? Sí, un gran maestro el Gamaliel. Pero él no es apóstol, sino por Jesucristo, porque no lo instruyó verdaderamente alguien en el Evangelio, que evidentemente Gamaliel no lo iba a introducir en el Evangelio, sino que alguien le da el Evangelio a él directamente, y no son los apóstoles, no son los 12 discípulos de Jesús. ¿Quién se lo da a él directamente ese Evangelio? El propio Jesús. Por eso él empieza a acreditarse diciendo que él es apóstol, porque Jesús le da el mensaje. ¿Y por qué empieza así? Fijaos, es la primera vez que empieza su carta no felicitando a la iglesia a la que escribe por sus buenas cosas que hacen, por lo que... No. Es la carta del apóstol Pablo en la cual por nada felicita a los que está escribiendo. Nada. ¿Por qué será? Evidentemente, vamos a ver por la carta que él escribe que había una situación realmente tensa, conflictiva y que debía detenerse. Y Pablo va directo a eso. Y tiene que ver incluso con lo que pensaban del propio Pablo. Por eso Pablo se presenta así. Porque había gente en ese lugar que creía que Pablo no era un auténtico apóstol de Dios. No era de los 12. Él se añadió después. Ya veremos qué nos cuenta él mismo. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Una vez más, ¿qué hace él? Hace referencia a los que están con él, podían ser Timoteo, podía ser cualquier otro, y se dirige a las iglesias de Galacia. Fijaos que cuando dice Gálatas, es a los de Galacia, pero no es a una iglesia en concreto, sino a las iglesias de Galacia. Galacia era toda una zona, había más de una, pero curiosamente esa carta va para todos igual, ¿eh? Ya veréis por qué. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, se presenta con gracia y paz, la paz de Dios, la auténtica, ¿eh? Pero fijaos, veis aquí que, aparte de ser correcto en su presentación y de desear lo mejor para esa gente, para esos hermanos, les diga qué buenos sois, qué bien estáis haciendo estas cosas, que... No lo hace, ¿eh? Haced comparativa con otras cartas de él y lo vais a notar. Y mirad qué nos dice ahora.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué está ensalzando aquí el apóstol Pablo? ¿A quién? A Jesús. Por la muerte suya, para librarnos ¿de qué? Como dice aquí, del presente siglo malo. No se refiere al siglo que ellos vivían, literalmente, de esos 100 años, que es un siglo, sino a su tiempo y al tiempo nuestro en general, que es el del siglo malo, el que está dominando Satanás, aparentemente, claro. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué hace esa referencia a Jesús como el que nos libra por su muerte por nosotros? Porque vamos a ver cómo en el libro de Gálatas aparece que hay un problema real, y el problema real es que el papel de Jesús queda al margen. Por eso Pablo se introduce así. ¿Y cómo puede quedar el papel de Jesús al margen en una iglesia cristiana? Había un rechazo de algo más, que era simplemente decir, Pablo no es apóstol. Había un rechazo sobre la misma cosa que Jesús hizo para salvar los pecados de todo el mundo. Y hoy vamos a verlo. Y más en los próximos días, por supuesto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mirad cómo empieza su carta. ¡Qué buenos sois, qué bonitos! No, ¿qué va? Está maravillado de que tan pronto se olvidan de todo, se apartan de la fe. ¿Cómo puede ser esto? ¿Se apartan de la fe? ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Y qué evangelio diferente era este que habían de repente abrazado cuando hacía tan poco tiempo que estaban en la verdad? Pues vamos a ver en qué consistía esto. No que haya otro. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que hay otro evangelio? ¿Un evangelio distinto? No, no existe otro evangelio. El evangelio es buenas nuevas y es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces dice, no hay otro. Entonces, ¿qué es lo que ellos están abrazando ahora? ¿Cuál es esa fe? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que entre ellos había gente que los estaba perturbando, alterando, para apartarlos de la verdad. ¿Y qué les daban? Pues les pervertían el evangelio auténtico de Cristo. ¿Y quiénes eran esta gente? ¿Y qué les enseñaba esta gente? ¿Y cómo es que estaba entre ellos esta gente? Pues es lo que iremos viendo, porque realmente va a ser la clave para saber diferenciar y no malinterpretar lo que la mayor parte del mundo protestante creen sobre el libro de Gálatas, y es que echa por tierra la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por eso va a ser esencial que indaguemos a fondo en ello. Bien, sigamos. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Entendéis la imagen de portada? Se puede aparecer un ángel, y el ángel, tú sabes si realmente viene de Dios o no. ¿Y tú qué sabes? ¿Y cómo puedes saberlo? Bueno, pues a la ley y al testimonio. ¿Y eso en qué consiste? Pues en que va a refrendar el qué. A decir, ¿es válido aún el qué? Pues todo lo que aprendemos en la palabra de Dios, los 10 mandamientos, el testimonio de Jesús, la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos, su mediación sacerdotal, todo esto. Si algo de este mensaje es alterado, hay un problema. Este ángel que se aparezca no es un ángel proveniente de Dios. Y evidentemente, cuando vemos que puede haber apariciones hasta de ángeles dándote mensajes erróneos, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya podemos prepararnos. Porque a una persona le podemos creer o no,
Pero si se aparece un ser sobrenatural, ¿no es más fácil quedar prendado por los sentidos y aceptar lo que te diga? ¿Sabéis? He tenido experiencias con personas que han tenido apariciones de ángeles y les han dicho un mensaje que, claro, tú cuando lo oyes dices, esto no puede ser, esto no viene de parte de Dios. ¿Por qué? A la ley y al testimonio. Pero ellos, como no han recurrido antes ni se han empapado de la ley y el testimonio, de la palabra de Dios en general, creen que verdaderamente ese mensaje proviene de Dios. Y evidentemente es totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿es posible que se aparezcan ángeles que se hagan pasar del cielo? Sí, claro que es posible. Pero ¿es posible que venga un ángel del cielo directamente enviado por Dios y nos dé otro mensaje diferente a la palabra de Dios? No puede ser. No puede ser. ¿Y qué es ser anatema? ¿Es algo bueno? Ese anatema es totalmente rechazado, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que alguien les estaba explicando un evangelio diferente. Falso, evidentemente, pero que ellos estaban creyendo. Y él, ¿qué decía? Como antes hemos dicho, y lo repite, sea anatema. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya podemos espabilarnos a coger la palabra de Dios y saber qué pone realmente allí, saber qué creemos y que sea cierto y correcto. Porque de lo contrario, cualquiera puede venir y darnos un mensaje errado y tragárnoslo como cierto. Fijaos que lo que nos dice es, si alguno os predica diferente evangelio, aquí ya no solo habla de una aparición de un ángel, sino de cualquier persona que venga y os dé otro evangelio distinto, sea anatema. Pero fijaos una vez más, ¿por qué repite otro evangelio distinto, diferente? Porque el centro del mensaje de los evangelios, ¿cuál es? Cristo, su muerte en la cruz, su ¿qué? Resurrección para darnos la salvación. Si eso desaparece del mensaje de los evangelios, ya no es la buena nueva, ya no es evangelio, es una suplantación, una manipulación, un plagio, pero que lleva, como siempre, ese toque sutil para desviarlo todo hacia el otro lado. Y ahora esto debe hacernos plantear, ¿y quiénes eran esta gente que hacía esto? ¿Y qué evangelio les estaban dando? Una vez más, es necesario profundizar en las Escrituras, pero también muchas veces nos es necesario, como complementación para no caer en hipótesis, buscar datos históricos de ese tiempo, porque si no, podemos especular en cosas que no sean correctas. Por eso, el cristiano debe indagar, no debe conformarse solo con la palabra de Dios, que evidentemente nos es vital, pero hay datos que pueden ayudarnos a entender mejor las cosas aún. Es como cuando leemos el día y la hora, nadie sabe, etcétera, y nos quedamos con eso, y no sabemos qué es un hebraísmo y su significado, ¿entendéis? Por eso debemos recurrir a otras fuentes que expliquen eso ya desde antaño. Bien, pues ahora estamos en esto, sea anatema. Imaginaos que se aparece alguien y os da un mensaje distinto. Algunos enseguida piensan en esto, en el libro del Mormón, ¿sí? Otro testamento de Jesucristo, pero si es que lo ponen hasta en el título. ¿Cómo puede ser? ¿Otro testamento de Jesucristo que contradiga lo que digan los evangelios? Aquí hay un problema, y es un problema clarísimo. Depende qué ponga yo primero, si la palabra de Dios o lo que me digan que es una nueva fe, que pone en orden la anterior, la corrige, la cambia, la transforma. Esta imagen está extraída del propio libro del Mormón. ¿Y qué indica? ¿Quién es el personaje central que dibujan allí en medio? Jesús. ¿Y dónde está? ¿En Jerusalén? No. Está en América.
entre indios, y se les aparece y les da otro evangelio distinto. Eso es el Libro del Mormón. Bien, no me voy a centrar en los mormones, porque si indagáis un poco ya veréis que proceden de la masonería y tantas cosas más, que en fin, ya huelgan comentarios. Pero claro, con esto es una ilustración para ver claramente que esto no cuadra con la palabra de Dios, cuando ya nos dicen que es otro evangelio, cuando Pablo nos dice, pues que no puede ser. Bueno, algún día quizás también deberemos hablar de las inscripciones protohebraicas que hay en Estados Unidos y en según qué zonas, inscripciones en piedra, impresionantes, que aparecen los mandamientos de Dios incluso, etcétera, la cual cosa denota algo que antes del señor Cristóbal Colón llegaron otros, pero en fin, eso ya es otra historia. Ahora vamos a centrarnos en esto, porque claro, otro evangelio diferente pueden ser cualquier otro que os predica cosas alterando la palabra de Dios, por supuesto, que diga el 99% de cosas igual que la palabra de Dios, pero que en un 1%, para poner un ejemplo, nos desvíe y pueda ser fatal. Pues ya podéis ir entrando religiones allí, ¿eh? Vaya que sí podéis ir entrando religiones allí. Y a través del libro de Gálatas veremos como muchas religiones cristianas están cayendo en dar otro evangelio distinto, una verdad falseada, por tanto ya no es verdad. Pero deberemos indagar, ¿eh? Mirad qué aparece en el comentario bíblico adventista del séptimo día, cuando hace referencia precisamente a mostrar la historia, y estos son datos históricos, no lo ponen aquí porque sí, indagad por vosotros mismos y veréis que es cierto, de quiénes eran esas personas que estaban alterando a los gálatas. Mirad esto, los ebionitas. Qué nombres, ¿no? ¿Estos de dónde salen, los ebionitas? Bueno, pues ahora vamos a verlo. Se ha hecho notar que hubo varias divisiones entre dos grupos que surgieron en la Iglesia Apostólica. Uno, cristianos de origen judío, que insistían en que toda la Iglesia, ya se tratara de judíos o de gentiles, debía moldarse a la ley de Moisés. ¿Y cuál era la ley de Moisés? ¿Cuál era la ley de Moisés? La ley de Moisés era amplia, ¿eh? Había varias leyes, había leyes civiles, leyes ceremoniales, ¿y qué más? Los mandamientos, ¿no? Bueno, cristianos de origen judío, como lo era Pablo, este era el segundo grupo, y la gran mayoría de los conversos gentiles que aceptaban las enseñanzas de Pablo y acataron la decisión del Concilio de Jerusalén. ¿Cuál era la decisión del Concilio de Jerusalén que aparece en Hechos 15? Que no se les impusiera a los gentiles ¿el qué? Más de lo que podían tolerar, y que evidentemente unas cosas eran correctas y otras no, que no hacía falta que hiciesen ¿qué? Circuncidarse. No se debían circuncidar. Eso es una de las cuestiones básicas, que por eso se tuvo ese encuentro en ese Concilio de Jerusalén. Mirad qué más nos dice. Estos sostenían que los gentiles debían aceptar la salvación mediante Jesucristo por la fe y que no necesitaban prestar ninguna atención al ritual judío. Pablo es del que escribe esto, ¿no? También, por supuesto. El ritual judío es lo que quedaba relegado. ¿El ritual judío son los mandamientos de Dios, los 10? No, ¿eh? ¿En qué consistía el ritual judío? Fiestas, ceremonias, sacrificios, tantas cosas, ¿eh? A medida que crecía el número de gentiles en la iglesia cristiana y los cristianos de origen judío se convertían en una minoría, los que eran especialmente celosos de la ley se constituyeron en un grupo. Estos que eran celosos de la ley, que la ley es la ley y hay que seguirla como sea. Ya veremos qué nos dice ahora aquí. Formaron una o más sectas que en pensamiento y en práctica se ubicaban en la zona fronteriza entre el cristianismo y el judaísmo. Los escritores cristianos hablan de los ebionitas como el grupo principal, quizá el único, de estos cristianos judaicos. Fijaos, hace referencia a escritores cristianos de esa época.
No está hablando de gente muy posterior, sino de gente que había tratado sobre esto, sabía quiénes eran. El nombre de la secta deriva de una palabra hebrea que significa pobre, y pudo haber sido un término que se aplicaba al principio a los cristianos en general, como lo afirma Epifanio. Más tarde se usó para designar a los cristianos judaicos. Orígenes contra Celso aparece allí. Es muy posible que la epístola a los hebreos hubiera sido escrita para que los cristianos judaicos que estaban dispuestos a escuchar a Pablo se mantuvieran fieles en la aceptación de Jesucristo como Salvador y sumo sacerdote. Ya llegaremos también al libro de Hebreos en su momento, si Dios quiere. Fijaos, aceptación de Jesucristo como Salvador y sumo sacerdote, ¿eh? Porque en Hebreos, ¿qué se cuenta? ¿Qué aparece en Hebreos? Es una carta dirigida especialmente a los hebreos, o sea, a los judíos, no a gentiles. Y allí, ¿cuál es el tema central de la epístola a los hebreos? El santuario celestial. Lo que hace Cristo cuando muere, va al cielo e intercede por nosotros. Por eso el libro de los Hebreos es uno de los más desechados por todo el mundo cristiano. Sí. Prácticamente solo los adventistas estudian el libro de Hebreos. ¿Por qué será? Porque no quieren. No quieren porque allí les desmonta muchas cosas que ellos creen o quieren creer. Ya hablaremos en su momento de eso. En oposición al grupo de cristianos judaicos que insistían en mantener su vinculación con el sacerdocio judaico y sus rituales. O sea, había estos grupos diferenciados, ¿eh? Si fue así, la epístola a los hebreos bien podría haber señalado una división entre las dos clases de cristianos judaicos, con el resultado de que los ebionitas se constituyeron en una secta ritualista y legalista que dependía de la conservación de las formas externas del judaísmo. Claro, ceremonial, ¿no? Schaff describe este movimiento como un cristianismo judaizante, pseudopetrino, falsos seguidores de Pedro, o un judaísmo cristianizante. Esto es en la historia de la Iglesia cristiana. La mayor parte de los ebionitas deben haber sido fariseos. Hablaremos un poco más sobre esto, ¿eh? Eran los sucesores naturales de los judaizantes, a quienes Pablo se opuso tan vigorosamente, tal como se lee en su epístola a los Gálatas. Aceptaban a Jesús como el Mesías prometido, el hijo de David, pero solo como a un hombre, como Moisés y David, y como el resultado de la unión natural de José y de María. Según su creencia, Jesús se dio cuenta de su condición mesiánica cuando fue bautizado por Juan, momento en el que le fue dado un espíritu divino. ¿Quién habla sobre todo esto también? Movimiento gnóstico, posteriormente masonería. Movimiento gnóstico, ¿eh? Por tanto, los que estaban detrás de todo esto, había entre ellos que eran gente que venían de fariseos convertidos al cristianismo, que aún eran muy legalistas, pero también se empezaron a mezclar algunos de ellos, y ya sabemos cuáles eran, de qué condición eran de creencia los que eran contrarios a Jesús hasta hacerlo morir en la cruz, que en verdad no adoraban a Dios. Tengamos eso presente, ¿eh? No todos adoraban verdaderamente a Dios. Había sociedades secretas también allí puestas, ¿eh? Y ellos no adoraban a Dios. Tengamos eso presente, porque si no, no vamos a entender el porqué de tantas cosas. Pues bien, ahora imaginaos en esa situación, cuando los gnósticos entran también dentro de los primeros cristianos para hacer tambalear los fundamentos del cristianismo, que es Jesús como Dios, y muriendo para salvarnos. Ahora entenderéis por qué, al cabo de unos años, estos judíos que deberían ser considerados anatemas porque rechazaban el verdadero evangelio, llegaron poco a poco a posicionarse y adueñarse del cristianismo, introduciendo falsos conceptos y generando al cabo de un poco tiempo a una gran denominación cristiana. ¿Sabéis cuál, no? Vamos a seguir con esto.
Según su creencia, Jesús se dio cuenta de su condición mesiánica cuando fue bautizado por Juan, momento en el que le fue dado un espíritu divino, no antes. Los unitarios del siglo XIX, ¿os suenan los unitarios? Algunos de los pioneros adventistas eran unitarios antes de ser adventistas. Reconocían que esta enseñanza es similar a su creencia en cuanto a Jesús. Por eso algunos de ellos afirmaban que los ebionitas fueron los verdaderos cristianos primitivos y que el movimiento cristiano inicial fue unitario. Unitario, que solo es Dios Padre, el verdadero Dios. ¿Quién surgió también con el tiempo diciendo esto? Arrio. Y posteriormente, ¿quién surgió haciendo esto y se dicen cristianos? Los testigos de Jehová. Bueno, pues hay más. La idea de los ebionitas de que en su bautismo el Jesús humano recibía un espíritu divino podría hacer que fueran los progenitores del adopcionismo posterior. Esto ya es otra historia. Insistían en mantener la circuncisión y toda la ley ritual de Moisés como necesaria para la salvación de los hombres. ¿La ritual cuál es? Pues los ritos y ceremonias que hacían durante siglos y siglos. No los 10 mandamientos solo, Eusebio hace notar que los ebionitas observaban tanto el sábado como el domingo en memoria de la resurrección del Señor. Esto aparece en Historia Eclesiástica. Ya sabéis que Eusebio fue uno de los que fue introduciendo después cosas que tampoco tocaban, Bueno, pues ya veis. Estos son datos históricos. Los primeros cristianos guardaban el sábado. ¿Y estos qué introdujeron? Sábado y domingo, porque Jesús resucitó en domingo. No porque haya una palabra de Dios escrita, dejada por Cristo, ni por discípulos, ni por nadie, que diese autoridad al cambio del sábado por el domingo. Satanás, que no es tonto, evidentemente no es tonto, será todo lo malo que sea, pero tonto no es, sabía que hacer un cambio radical de sábado a pasarlo a domingo, como marca de la bestia, no colaría. Por tanto, ¿cómo hace sus pasos? Progresivamente, con su tiempo, trabajando, y evidentemente estos eran los ideales para poder entrar con un mensaje de cambio a la palabra de Dios. Y posteriormente, ¿cómo ha quedado en el cristianismo? ¿Cuántos hay que guarden el sábado? Qué poquitos, La mayor parte que guardan el domingo. Y si les dices ¿por qué? Te dicen, porque ¿qué pasó en domingo? Dicen, resucitó Jesús. Por tanto, hay que guardar el domingo y no el sábado. Y luego la cosa ha ido degenerando en otros que ya dicen, no, si el libro de Gálatas dice que ya no hay ley, el sábado ya no hace falta. Porque lo curioso es que podréis hablar con cualquiera de ellos y os dirá, sí, no puedes matar, no puedes robar, no puedes adulterar, no puedes adorar imágenes, debes honrar a tu padre y a tu madre, todos los mandamientos. 9, ¿esos siguen en vigencia? No, el sábado no, el sábado molesta. Y entonces se buscan excusas. No, el sábado es cuando entras en su reposo, a nivel general, por tanto, has entrado ya en ese reposo, como dice Hebreos, y ya no te hace falta guardar el sábado. Todo esto es ir contra el Evangelio. Y vamos a ver cómo Gálatas no apoya eso para nada, Pero hay gente que le interesa decir esto. Bueno, pues vamos a seguir. Los ebionitas no podían menos que calificar a Pablo como apóstata y hereje. ¿Entendéis por qué se presentaba así en la carta? Algunos llegaron hasta el punto de afirmar que Pablo era un pagano convertido al judaísmo, del cual se apartó posteriormente debido a su impureza. Vaya ataques, Pero ¿sabéis que en la actualidad hay cristianos que han sido adventistas y están atacando a Pablo y todas las cartas de Pablo fuera de la Biblia? Porque contradice sus legados, lo que ellos están creyendo ahora. Hay adventistas que les ha pasado esto y han dejado la iglesia por eso. Y conocemos algunos de ellos, Bueno, la historia siempre se va repitiendo, Nada de lo que está escrito en el pasado no tiene aplicación para ahora, porque nos alcanzan los fines de los siglos, y las historias se repiten. Mirad qué más nos dice ahora. Esperaban el pronto regreso de Cristo,
para dar comienzo a un reinado milenario de gloria en la tierra, cuya sede sería la Jerusalén terrenal restaurada. ¿Y qué creen ahora la mayor parte de cristianos? Incluso judíos mesiánicos. Lo mismo, creen que va a aparecer Jesús, que se instaurará en la Nueva Jerusalén aquí en la tierra, y durante 1000 años habrá empezado ese milenio de paz tan largamente esperado, como cita textualmente Ellen White. Y no saben, porque no interpretan bien la Escritura, que el milenio no va a ser aquí en la tierra, sino que va a ser cuando venga Jesús, que se va a llevar en resurrección a los salvos de todas las épocas, a los píos de todas las épocas, desde Adán hasta el último. Y aquí van a quedar muertos, ¿quién? Los que no van a ser salvos, no van a resucitar, hasta pasados 1000 años, mientras se va a ir al cielo. Y mirad si es importante el libro de Hebreos, donde se nos describe precisamente como en Apocalipsis y Daniel, lo que se va a hacer durante ese milenio en el cielo, que es pasar el veredicto conforme Dios ha sido justo y ha determinado que esas personas no sean salvas, y vamos a ver que realmente tiene un porqué. Y eso es justo. Pero como la mayor parte de cristianos no creen en eso, van a caer en el gran engaño. Porque cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús, ¿qué va a hacer? Pues lo que ellos creen que va a hacer. Por tanto, ya los tiene de lleno. Y lo peor es que la mayor parte de cristianos que creen esto no saben que esto viene de los ebionitas. Si supiesen eso, se irían corriendo de sus creencias, porque se darían cuenta que están creyendo cosas del lado oscuro, porque esto procede del lado oscuro, de Satanás, por supuesto. Ciertas pruebas indican que los ebionitas tenían tendencias gnósticas. No, es que es evidente que las tenían. Y más con el paso del tiempo, pensad que esto hace muchos años que está escrito el Comentario Bíblico Adventista. Cada vez han salido más datos, y investigando cualquier persona puede ver que realmente esto es así. Esto probablemente puede remontarse a un grupo ebionita de una influencia y reputación mucho menores que el conjunto principal, grupo en que se manifestó una curiosa mezcla de enseñanzas cristiano-judaicas y gnósticas. Y esos pocos fueron los que empezaron a predominar, y los que han conseguido alterar absolutamente el cristianismo. Qué bien ha trabajado el diablo a través de estos movimientos. ¿Cuántos años ha necesitado para tumbar la verdad? Necesitó muy pocos, ¿eh? En el año 300 y pico ya apareció el catolicismo. No hay rastros de ebionitas después del siglo IV. ¿Por qué? Porque ya estaban en el catolicismo. Claro. Es que es impresionante si vemos datos históricos, si buscamos, si analizamos, porque vemos cómo todo cuadra a la perfección, y todo lo que hemos explicado sobre sociedades secretas, sobre esas manipulaciones que ya venían desde el tiempo antediluviano a través de Cam, pasaron a postdiluvio, todo va surgiendo y dando su efecto. Qué bien trabaja el diablo. No trabaja con una inmensa mayoría directamente, no, trabaja con los pocos que saben algo de conocimientos que él les imparte, y estos son los que son capaces de contaminar al resto. Y vaya que si lo hacen a la perfección. Por eso, hermanos, o vamos a la palabra de Dios, a la historia también, o vamos a caer en el gran engaño por cualquier lado. No hay otra. Sé que al presentar esto van a saltar, como siempre, muchos, no solo católicos, sino muchos protestantes, sean de la denominación que sean, rebotándose contra estas cosas. Pero los datos históricos son los que son. Como siempre, el maldito orgullo que tiene el ser humano, que es la transmisión del carácter de Satanás en nosotros, hace que no queramos aceptar la realidad por más evidencia que sea, y nos seguimos cerrando por banda cual fariseos, y diciendo, no, lo nuestro es la verdad y punto, y tú estás equivocado. Señores, la palabra es la palabra, guste o no guste, y a ella debemos amoldarnos, no amoldarla, mira, lo vamos a cambiar porque nos va bien a nosotros. No. Ante Dios no hay tonterías que valgan. Ante Dios no hay engaños que le podamos decir ni peros. Seremos capaces de, yo pensaba, yo creía,
¿Sí? Madre mía. Pues vamos a seguir con Gálatas. A partir del 10, ahora que ya sabemos toda esa situación, mirad qué nos dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él se está justificando, por decirlo de algún modo. Él es claro, dice, yo no trabajo en favor de los hombres para agradarles. Digo las cosas como son, tal como Dios quiere, y punto. No hay más. Porque si hiciese eso de querer agradar a los hombres, ¿qué haría? Ceder en sus creencias, adaptarse a los demás. Se volvería un evionita, claro. ¿Y qué pasaría? Que no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué no es según hombre? Porque no se lo dio hombre alguno a él, ¿eh? Recordad esto. ¿Quién se le aparece en el camino a Damasco? ¿Pedro? Jesús. Lo derriba del caballo. Pero todo termina aquí, la revelación que él tiene de Dios. Ya veremos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahora me paro aquí y digo, y Jesús se lo reveló todo cuando se desplomó del caballo. Todo el evangelio en un momento, ¿sí? ¿Hizo eso? Cuando se le revela a él. Vamos a verlo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él, Pablo, el que ahora defiende tanto a Jesucristo y su palabra, resulta que antes él mismo dice que era nefasto para la iglesia de Dios. ¿Qué hacía Pablo? ¿Lo recordáis? Perseguía a los cristianos a muerte. A muerte. Fue precisamente en una de esas persecuciones cuando Jesús se le aparece y lo derriba del caballo, con su resplandor. ¿Y qué hace él a partir de entonces? ¿Cambia o no cambia? Él fue sincero, él cambió. Otro diría, no, yo sigo en lo mismo, ¿no? No, él cambió. Pero era noble en lo que estaba haciendo, porque él creía en convicción plena que estaba haciendo lo correcto, masacrando cristianos. Mirad qué más nos dice. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él, que era un crack en su nación, era un crack, era un genio en el judaísmo, instruido por Gamaliel, pero era un auténtico crack. Sí, todo un maestro podía ser. Pero dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, más celoso aún que el resto de fariseos. Pues será que no lo eran, ¿eh? Pero él lo vivía, creía que verdaderamente haciendo esto era lo correcto. Celoso en sus tradiciones. ¿Cuántas tradiciones no tenían los judíos? Las que queráis y más, ¿no? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí hay algo muy importante, ¿eh? Pablo dice claramente, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Quién? Dios lo apartó desde el vientre de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por antojo? Dios dijo, mira, este va a hacer esto y ya está, porque sí. Evidentemente es un designio divino. Dios le encomienda algo a él en concreto que no se lo encomienda a otros. Pero evidentemente hay algo en esa criatura que él sabe que podrá utilizar esos talentos que él da. Y eligió a él desde el vientre de su madre. Y me llamó por su gracia, evidentemente, porque por méritos no es por la gracia de Jesús, es gratuito, él decide y él hace. Revelar a su Hijo en mí. ¿Cómo lo reveló a su Hijo en él? Se le reveló en el camino a Damasco, ¿no? ¿Solo? Para que yo le predicase entre los gentiles. Fijaos, ¿por qué se le llama a Pablo el apóstol de los gentiles o a los gentiles? Por eso,
porque había sido llamado por Dios desde el vientre, preparándolo durante su vida, haciendo lo que él creía correcto y estaba equivocado, para que al final le pudiese dar un cambio a través de esa manifestación gloriosa de Cristo camino a Damasco, y ¿qué sucediera con él? Que sirviese para ir a predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Él era judío o gentil? Era judío. ¿Lo tendría fácil siendo judío yendo a los gentiles? Ya sabéis que a los judíos nunca se les ha visto bien, ¿eh? No viene de ahora, esto viene ya desde Deuteronomio, que ya está escrito que sucedería así, ¿eh? Pero él lo hizo, fue designado para eso. ¿Y Pedro? ¿Pedro era designado para ir a los gentiles o el resto de apóstoles? ¿De los 12? No. Ellos iban a los judíos. Él es el designado para ir a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Cuando es elegido para esto dice que no consulté enseguida con carne y sangre, con humanos. ¿Con quién? Con los cristianos que ya estaban. ¿Con quién? Con los discípulos de Jesús. No recibe él algo y directamente va a ver a los discípulos. ¡Hey, mira, me ha pasado esto, eh! No, no hace eso, eh. Mirad qué nos dice ahora. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Fijaos, él mismo dice que es apóstol, ¿eh? Lo está diciendo. Pero dice que no va a ellos. ¿Y qué hace? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fui a Arabia. ¿Y qué fue a hacer Arabia? ¿Tenía un huerto allí? Si todo era pelado, ¿no? ¿Qué iba a hacer Arabia él después de recibir ese gran mensaje? ¿Qué había en Arabia? Algunos dicen, no, fue al desierto que estaba cerca de Damasco. Pues claro, todas esas zonas ya veis cómo están, ¿no? Ya antes. ¿Esto hizo realmente o hizo algo más? ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo él en Arabia? 3 años. 3 años. ¿Y dónde recibió la instrucción de Jesucristo? No solo cuando fue derribado del camello en Damasco, no. En Arabia. ¿Y qué había en Arabia? ¿Recordáis algún episodio pasado en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue a Arabia? Claro, los hebreos al salir de Egipto, por supuesto. ¿Y dónde estuvieron? ¿Dónde se pararon? ¿Por orden divina? En el monte Sinaí. ¿Y no fue allí donde se les dio todos los conceptos a quién? A los hebreos, a través de Moisés, para implementarlos? Sí. Curiosamente hay un concepto que ya se había dado antes de Sinaí. ¿Sabéis cuál era? El sábado. ¿Sí? ¿No recordáis que cae maná antes de que Dios les dé los mandamientos? Qué cosas, ¿eh? El sábado es solo para los judíos. Cuando se dicen burradas se pueden decir muy grandes, ¿eh? Pero esto no es bíblico. El sábado es desde Edén, no desde Sinaí. Acuérdate de, pone el mandamiento. ¿Por qué? Porque ya se guardaba antes. Los 430 años de esclavitud pasaron factura. Acuérdate. Bueno, ¿y quién más estuvo allí? En Arabia, en esa zona. ¿Puedes poner la imagen de mi espalda, por favor? Bueno, de mi espalda no, de la que aparece a mi espalda. El monte Sinaí, con la cumbre quemada. ¿Por qué? ¿Quién se manifestó allí? La nube espesa en la cual estaba Dios. Curioso, ¿eh? Se describe como una nube espesa, ¿eh? Y sabéis que con las pruebas que se hicieron, y esto ya lo tratamos en su momento, las pruebas dan como resultado que alguien con un fuego abrasador o algo con un fuego abrasador estaba a unos 50 metros, 50, por encima justo de esta cúspide. Son los análisis que se han hecho para determinar el alcance del fuego, quemando esas rocas. Pero resulta que allí mismo
pasan los años y va alguien. Y por allí debajo hay una cueva y alguien se pasa también un tiempo así. Y se llamaba el Señor, ¿quién? Elías, el profeta Elías. ¿Y qué recibe allí Elías? ¿No recibe todo el sustento de las instrucciones del Señor? Pues resulta que Pablo pasa por lo mismo. 3 años así, y regresa a Damasco. Mirad si no supiésemos todo lo de Ron Wyatt, porque cuando veis el comentario bíblico adventista ponen en duda que él fuera a Arabia, porque ¿qué iba a hacer allí tan lejos, que debería ser también cerca de Damasco? Es porque no han, o en ese tiempo no profundizaron en estos conocimientos porque algo les faltaba. Y evidentemente el auténtico Sinaí es ese, no el que pinta la Iglesia Católica en otro lado. ¿Cómo cambian las cosas cuando sabemos esto? Allí recibe él, Pablo, más que seguramente, toda la instrucción. ¿Lo recibe de quién? ¿De los hombres? No, lo recibe de Dios mismo. ¿Y qué hace? Fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Mira, al fin se decide ir a ver a Pedro. ¿Al cabo de cuánto? De 3 años. Y permanecí con él 15 días. 15 días con Pedro. ¿Cuánto tiempo va a tardar Dios con sus elegidos a venir a la tierra? 7 días. Y de regreso, ¿cuánto vamos a estar hacia el cielo? Que bueno, nosotros no será de regreso, será cuando nos subamos por primera vez a la nube, al carro. 7 días. O sea, y en el 15 estaremos ya en plenitud, ¿no? Pedro, va a ver a Pedro al cabo de 3 años. Y Pedro, ¿qué le dice? ¿Estás loco? ¿Estás como una cabra? ¿Esto no es verdad lo que tú dices? ¿Le dice eso? Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fijaos, no vio a nadie más. Estuvo con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor, Santiago. ¿Y por qué no ve a los demás? Pablo, y Ellen White lo explica muy bien, iba a darles el conocimiento que él había recibido, para que ellos valoraran si realmente era esto parte de Dios o no. Y él, Pablo, utiliza astucia. Sabe que si va primeramente con los apóstoles y el resto, que eran, ¿qué eran? Cristianos, pero ¿de qué origen? Judío. Si él iba con todo ese mensaje que había recibido para dar el mensaje a los gentiles, con todas esas cosas que ya no debían hacerse, hubiese obtenido ¿el qué? Una resistencia total. Y Ellen White escribe que él fue con cautela, fue directamente a Pedro y a Santiago y les ganó para la causa. ¿Sí? ¿Y después qué? ¿Lo tuvo más fácil o no? Claro que sí. A veces los cristianos somos muy impulsivos, ¿eh? Y sabemos algo y ya lo queremos soltar enseguida a todos. No. Primero ve con cautela, analiza, comprueba, que debe haber un visto bueno, y si las cosas son como son, pues anda, adelante. El mundo te espera para oír un mensaje. ¿No recuerda algo esto? Bueno, pues mirad, ¿qué más continúa? En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Era verdad lo que él decía, y lo podían comprobar, porque podían escribir a los apóstoles, a los discípulos, enterarse si Pablo había hecho esto o no. Evidentemente no existía el teléfono, pero el mensaje llegaba igual. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. De vista no lo conocían, solo habían oído hablar de él. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
¿Qué daba muestras Pablo? No solo de lo que predicaba, sino de su vida. Su vida era consecuente. Sabían que en él había habido un cambio supernotable, porque de ser un perseguidor arrastrando a quien fuera por los cabellos para que los llevasen a la muerte, a la condena, resulta que había pasado a ser semejante a Cristo. ¿Cómo se podía conseguir eso? Los discípulos estuvieron 3 años y medio, ¿no?, con Jesús, y fueron asimilando su carácter. No todos, Judas no. ¿Y él qué hizo? 3 años, oyendo la revelación directa de Jesucristo. No era otro nuevo evangelio, era el de Jesucristo. Y él no contradecía nada de lo que los propios discípulos estaban dando como mensaje. Después fue necesario el concilio de Jerusalén por el problema con esos judaizantes. Circuncisión sí, circuncisión no. Según qué tipo de carnes sí, según qué tipo de carnes no, a los ídolos, esas cosas. En ningún momento se debate sobre los 10 mandamientos, en ningún momento, porque de lo contrario, luego no escribirían los discípulos lo que Jesús decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. O tantas cosas más que vienen a decir lo mismo. Juan escribe mucho sobre ello. Por tanto, la Biblia la debemos leer enterita, no aislando cosas porque nos interese creer una parte. Hay que analizarla entera, porque una pieza de puzzle, si la quitas, parece una cosa, ¿verdad? Pero ponla donde toca y verás qué cuadro tan amplio te da. Con la Biblia pasa lo mismo. No podemos ir quedándonos con partes que, mira, esta me va bien. Solo eso no. Todo en su contexto. Y glorificaban a Dios en mí. Qué bonito. ¿Esto es lo que creían los Gálatas? No. ¿Esto es lo que creían? ¿Quiénes? Los de Siria, Cilicia, iglesias de Judea, cuando estuvieron con Pablo. Pero los Gálatas no. En el siguiente capítulo vamos a empezar a introducirnos de lleno en las polémicas y aclarar si verdaderamente los 10 mandamientos ya sobran. Bueno, digamos indirectamente el sábado sobra, porque la gente en definitiva cristiana va a esto, o que se dicen cristianos, o realmente hay algo más ahí. Veremos tema de leyes, veremos realmente qué dice Dios al respecto, y no lo que enseñan tantos. Pues bien, nosotros terminamos aquí, y una vez más podemos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dejado escrito a través de sus apóstoles, porque realmente, si no fuera por eso, ahora volveríamos a cometer los mismos errores que antaño. Todo ha sido, ¿para quién? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿No somos nosotros, acaso? ¿Se vuelve Jesús en 2031? ¿No es acaso para nosotros todo esto también? Y curiosamente, ¿no estamos viendo cómo los judaizantes otra vez están haciendo estragos? Pues bien, que Dios nos ayude a saber qué creemos y a seguir divulgándolo al mundo, aunque a muchos no les guste. Pero para el propio bien de ellos, debemos decirles la verdad, por si el Señor puede tocarles el corazón y hacerlos cambiar. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos inmensas gracias, Señor, por haber utilizado a los discípulos, por haber utilizado de un modo tan especial hacia los gentiles a Pablo, sin el cual el Evangelio no hubiese sido extendido por tantas partes. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes siempre a profundizar en tu palabra, a no creernos enseguida lo que nos digan, sino a indagar por nosotros mismos. Y no creernos a personas que tienen revelaciones, o eso dicen, aunque no saben ni de qué lado las tienen, aunque creen que son tuyas, Señor. Y empiezan a exponer cosas que no son correctas, que no son ciertas. Ya vemos que un error doctrinal lleva a otro, y al final lleva todo al gran engaño y a la perdición. Y no queremos eso ni para nosotros ni para nuestros prójimos, Señor. Danos la fuerza del Espíritu Santo en nosotros para predicar lo que toca, lo que debe ser,
y preparar un pueblo para tu venida. Tienes mucho pueblo aún que está en el error, pero que son tuyos. Tú conoces sus corazones. Hazlos salir de Babilonia, Padre, y júntanos como un solo pueblo, en un mismo sentir. Perdona todos nuestros pecados. Gracias por ese inmenso sacrificio de Cristo por nosotros. Y ayúdanos a valorarlo plenamente. En el nombre suyo de Jesús te lo pedimos todo. Amén.